Este vídeo es parte de una serie de ellos que voy a realizar con intención de mostrar todas las funcionalidades que Bentley ha incluido en la tecnología OpenRoads para generar con un grado bueno, con mucha propiedad, digamos, todo lo que tiene que ver con la anotación de planos y elementos. ¿Por qué digo esto? Bueno, Bentley últimamente se ha puesto muy en serio sobre ese respecto porque la tecnología de OpenRoads estaba inicialmente centrada en generar la maqueta del BIM, quiere decir un modelo tridimensional muy eficiente donde se pudieran incluir no solamente informaciones geométricas sino de otro tipo y bueno, la parte anotativa, que hoy por hoy sigue siendo fundamental, estaba un poco dejada de lado o no estaba tan desarrollada. En todo caso, con las últimas versiones se ha ido desarrollando mucho y vamos a ver la base de todo ello, porque la base de todo ello está en una funcionalidad que se desarrolló para MicroStation con NetEdition, que son los Favorite Test. Estos Favorite Test, estos favoritos, yo les hubiese llamado inteligentes, pero bueno, lo que hacen es definir textos, pero basados, extrayendo valores de las variables del programa con respecto no solamente a objetos, por ejemplo, los objetos nativos de MicroStation o de OpenRoads, sino también de los archivos o de los modelos, etcétera. Entonces, como pasa en gran parte de el uso de MicroStation, cada vez más con esta tecnología con NetEdition, gran parte de las informaciones se vinculan externamente a través de librerías. Entonces voy a mostrarles dónde guarda Bentley las librerías correspondientes a los textos y vamos a empezar a ver qué es un texto favorito y luego veremos cómo se aplican. Entonces, si se fijan, pues la ruta típica Bentley OpenRoads Designer con NetEdition 10.10, que es la versión que tengo ahora mismo instalada a fecha 12 de agosto del año 2021, es la última versión, configuración, organización civil, la parte métrica, librerías, feature definitions. Bueno, pues aquí hay una serie de archivos, aquí ven que pone Common Test Favorites Metric. Entonces este es el archivo que tengo abierto porque junto a este de Labeler Test Favorites Dimension Styles Element Template Metric contienen solamente textos favoritos. Entonces vamos a ver qué es un texto favorito, cómo se aplica y luego iremos viendo más herramientas para anotar y etiquetar. Si se fijan, si yo voy por ejemplo al flujo de trabajo de OpenRoads Modeling en la pestaña de Drawing Production, tenemos la parte de Annotations y estos elementos que ya los veremos sirven para anotar automáticamente elementos de OpenRoads o modelos de dibujo. Sin embargo, si vengo aquí, saco un gestor de textos favoritos. Fíjense que este gestor de textos favoritos perdón, me da a la mano izquierda archivos. Claro, lo va a abrir en local porque efectivamente es el archivo que estoy abriendo, la librería, pero estos son librerías vinculadas, puesto que he abierto este archivo con un workspace y un workset predeterminado. Fíjense la diferencia, es que cuando yo le despliegue estos elementos, estos aparecen en azul, mientras que cuando despliego una librería vienen en negro o en gris, quiere decir que estos no son editables porque están en una librería, tendría que editarlos desde la librería y entonces están vinculados, como pasa con gran parte de los recursos que MicroStation utiliza. En vez de estar todos en un mismo archivo,
se vinculan externamente al ser parte de una librería. Así funcionan los element templates, así funcionan los feature definition, así funcionan los item types, así funcionan muchos elementos. Bueno, si nos centramos en qué es un texto favorito, fíjense que aquí hay algunos que los he hecho yo, porque obviamente están en castellano, pero vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, si yo selecciono uno de estos, ven que al lado de la derecha lo que me aparece es el editor de textos típico de MicroStation. Es el mismo que este. Si yo le doy aquí a Place Test, el editor, el Test Editor, el editor de texto, pues es el mismo editor de texto. Fíjense, tenemos un estilo de texto, tenemos un chequeador de idioma, tenemos símbolos, tenemos aquí la posibilidad de insertar textos favoritos. Claro, aquí sale, aquí como estoy directamente en el gestor de textos favoritos, este es el único que no me sale, y bueno, pues el resto de informaciones. O sea que esto en realidad es exactamente lo mismo, un editor de texto. La diferencia es que yo, por ejemplo, en este editor de texto que voy a emplear para generar un texto favorito que me lea el área de la sección transversal del movimiento de tierras en una sección, en un plano de sección transversal, ven que aquí tengo una parte fija, esto es, lo he tipeado, lo he escrito, área de corte, y cuando me posiciono aquí, en realidad está leyendo una variable. La variable en realidad es esta, área de corte en la notación de la sección transversal. Pero fíjense que aquí, esto ha llegado aquí porque yo inicialmente elegí un campo tipo, un subtipo, y luego dentro de los subtipos tengo la posibilidad de buscar elementos de anotación. Por ejemplo, en este caso, que es para anotaciones de sección transversal, puedo anotar puntos de la sección transversal, segmentos, por ejemplo, para determinar pendientes transversales entre elementos, una serie de ellos, y aquí hay un conjunto de variables que tienen que ver con el cálculo de áreas y volúmenes, tal cual bueno, se describe en inglés el area volume, que es el método empleado con la fórmula de la semisuma de áreas por distancia para los volúmenes. Bueno, el área es el área transversal que corresponde, ¿no? Entonces fíjense que cuando yo selecciono este campo, aquí tengo sus formatos. Entonces efectivamente este campo que viene predefinido es el área de corte. Bueno, pues el área de corte va al lado del título área de corte, y aquí lo que hago es determinar los formatos generales y particulares, el formato de las unidades, y aquí incluso podría incluir un factor de conversión para el esponjamiento, o en el caso de la compactación, el factor de compactación. Fíjense que dentro de este conjunto de variables tenemos no solamente el área de corte y el área de relleno, sino el volumen de corte ajustado, el volumen de corte acumulado, y lo mismo para los rellenos. Incluso las ordenadas de un diagrama de masas, o sea, los valores a lo largo del eje de las masas que se van acumulando. Entonces fíjense que efectivamente tenemos variables que se leen de la información del programa. Entonces, una vez que uno define un texto favorito, pues lo guarda. ¿Cómo se genera? Pues muy fácil, voy a generar uno. Ven que este es el mismo, pero para los volúmenes voy a generar uno de volúmenes de corte y relleno acumulados. Bueno, pues botón derecho, nuevo favorito, puedo también hacer categorías, y voy a poner volúmenes de corte y relleno acumulados. Esto, por ejemplo, si quiero en una sección transversal que me coloque el área de corte y relleno, el volumen entre dos secciones, que sería este de una sección y la anterior, y luego lo acumulado hasta ese momento para tener más informaciones. Entonces, si me voy ahora aquí, bueno, pues aquí tipearía volumen corte acumulado,
le doy al espacio, por ejemplo, y busco dentro de las variables. Antes de buscarlo aquí, que ya está, fíjense que los tipos, como les dije, pueden ser elementos, propiedades de elementos. Estos son de MicroStation. Propiedades del modelo, propiedades del archivo, propiedades del índice de hojas y item types. Es decir, MicroStation tiene el mismo gestor de textos favoritos con los mismos tipos de campos, a excepción de este. Este solamente aparecen en los 5 productos que Bentley tiene desarrollado bajo la tecnología Open Roads, que son Open Site Designer, Open Road Designer, Open Rail Designer, Open Rail Overhead Line Designer y Open Bridge Modeler. Entonces, los elementos, las propiedades de elementos civiles solamente están en esos, pero en MicroStation veríamos todos estos, en Open Buildings también, etcétera. Bueno, por otro lado, como lo que quiero es el volumen de corte acumulado, bueno, pues te lo tengo aquí, CAD Cumulative Volume, y le digo, no quiero que me salga la unidad como cubic meters, ¿no?, que sería este decorado, sino la unidad en función de la unidad que tenga el sistema. Entonces vemos que estaría en metros cúbicos y bueno, pues puedo definir que con 3 decimales. Y ahora acepto y esa variable se incluye ahí. Ahora hago lo mismo con el volumen de relleno, ¿no? Volumen de relleno acumulado, y ahora será el fill cumulative volume, unidad y precisión, y aceptamos, y ahora lo guardo. Entonces esto es cómo se crea un texto favorito. De los que vienen por defecto, por ejemplo, vamos a ver este y vamos a ver cómo se etiquetaría manualmente. Este que pone Curve Label RT, pues es un etiquetado de las curvas de un trazado cuando giran a la derecha. Entonces ven que aquí los campos, que es lo mismo, hay una parte fija que es el PI, ¿no?, el punto de intersección, el delta, el giro, el arco tangente, la longitud del arco, el radio y las estaciones anterior y posterior. Pues ven que están obtenidas, y yo vengo aquí, de otro tipo de campo, que es, bueno, de subcampo, que es anotaciones en planta. Ven que yo aquí dentro de los elementos civiles tengo anotaciones en planta, en sección transversal, en lineal pues son en planta o los elementos 3D, en los perfiles y en las superficies, anotaciones para los dibujos, que ya veremos también cómo se emplean, y bueno, otros tipos de elementos obtenidos de los corredores. Una vez que yo defino que el subtipo está dentro de la anotación en planta, vemos que a su vez hay diferentes categorías, bueno, para arcos, para espirales, conjuntos de curvas, general, geometría, incluso materiales. Podemos saber con qué material está hecho un elemento. Entonces, si le damos aquí a arco, pues efectivamente aquí hemos elegido, o se ha elegido esta propiedad, que como ven también se puede dar formato, como esta es tiene que ver con una progresiva, un PK, una estación. Bueno, pues el formato, la precisión, el delimitador, en fin, todo. Si venimos a al delta, pues vemos que este es el ángulo girado. Bueno, pues accuracy de 0,1 en 0,1. Bueno, si lo quiero con más precisión, le pondría de 3 decimales en vez de un decimal. La longitud, pues igual, puedo ponerle prefijos, sufijos. En definitiva, vamos teniendo todo esto. Fíjense que ahora voy a emplear efectivamente ese texto favorito para etiquetar algo. Entonces rápidamente voy a crear aquí una geometría compleja, by PI. Voy a dejar que tenga radio y espirales. Entonces voy a colocar, pues aquí con 100 y pico metros me valdrá.
Bueno, fíjense que ya aquí lo he hecho girar a la derecha y bueno, pues ahora puedo ir al Drawing Production y Place Label, colocar una etiqueta basado en un texto favorito, porque vamos a ver que también se pueden generar con células, que lo vamos a ver a continuación. Y entonces ven que aquí, una vez que he elegido el texto favorito, aquí tendría el desplegable de todos los textos favoritos que están o bien en el archivo actual o bien vinculado externamente como librerías. Fíjense, las que decía, las que aparecen en color negro o gris, bueno, más pálido, son vinculadas mediante la librería. Las que están en color azul son las actuales. Entonces, por ejemplo, digo Spiral Label Arty y luego haremos lo mismo con la curva. Entonces, una vez que hemos definido el elemento, también puede etiquetarse con una vamos, con línea o sin línea, pero ven que me dice identifique el elemento o data point. Bueno, pues voy a identificar el elemento, una posición dentro del elemento, pues por ejemplo por aquí que está la espiral, y fíjense cómo efectivamente ahora voy arrastrando las variables. Cuando toco aquí, pues efectivamente debe ser porque no he tocado en la espiral. A ver dónde empieza la espiral. Claro, no he tocado la espiral. Tengo que hacerlo un poco más atrás. Vale, esa es la tangente, entonces la espiral estará por aquí. Ven que ahora sí me dice dónde está el punto de intersección, la longitud y el resto de variables. Si ahora le digo que quiero el de la curva, voy a curve, ¿dónde está? Aquí, curve label RT, igual, bueno, pues aquí tendría los parámetros, vamos, los valores que están en el texto favorito. Claro, esto, como ven, me serviría, ya así lo he introducido, para una anotación manual. Luego veremos que a través de los grupos de anotación podemos anotar elementos o anotar modelos de dibujo. ¿De acuerdo? Entonces voy a eliminar todo esto, que bueno, no pasa nada, pero como esto es una librería, no conviene que haya nada. Y vamos a ver la parte correspondiente a las células como elementos de anotación. Fíjense que cuando vengo aquí en vez de contexto favorito tengo célula, y entonces definiría o seleccionaría una célula. ¿Dónde están estas células? Bueno, pues estas células pueden estar en cualquier archivo que esté vinculado a las variables del programa que buscan esa ubicación. Si yo me voy aquí a configuración de variables y pongo aquí cell de buscar células, pues ven, aquí hay una lista de ubicaciones de las células para diferentes usos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esas células están, se leen directamente aquí, en la misma ruta, Program Data, Bentley, Open Road, configuración, organización, y aquí en células. Ven que aquí hay una que se llama, por ejemplo, Cross Section Labeling, Plan View Labeling. Y entonces esto voy a abrir una cualquiera. Bueno, voy a abrir una cualquiera y he cerrado. Voy a buscar la ruta, Program Data, Bentley, Open Road Designer, con edición 1010, configuración, organización civil, células. Voy a abrir, por ejemplo, esta que pone anotaciones, a ver qué trae. El botón derecho, abrir con Open Road Designer con Net Edition. Ahora tendré el programa abierto dos veces, pero era por no andar buscando y cambiando el tipo de archivo a abrir. Y vamos a ver en qué consiste un archivo de este tipo. Entonces, un archivo de este tipo
lo que tendrá fundamentalmente son son modelos de dibujo con un nombre que tendrán como propiedad que se pueden utilizar como célula. Fíjense que si yo vengo aquí a los modelos, bueno, estos son sí, estos son anotaciones, pero de tipo geométrico. Voy a abrir, ahora ya sí, desde aquí voy a abrir, por ejemplo, esta de Plan View Labeling, o sea, para las plantas. Y si nos vamos aquí a los modelos, fíjense que son las que vienen con guión bajo LBL de label, PLN de planta, y por ejemplo este de Bearing Distance Civil, pues si hago doble clic, ven que aquí lo que hay es un texto favorito, o sea, las células se pueden colocar con textos favoritos, bueno, se pueden, no, se colocan, entonces aquí efectivamente tendría la orientación, el bearing, y la distancia. Veamos que si hago doble clic aquí, que me abre el editor de textos, y hago aquí doble clic, vemos que ahí lo que se está leyendo es desde Plan Annotation una variable que tiene que ver con el bearing. Vamos a ver aquí en linear, point, line, por aquí estará en line. Esta es la dirección, que es el bearing, y tendríamos la longitud. Todo esto lo que está leyendo son estas variables, y con eso hacemos una célula. Claro, ¿cuál entonces es la diferencia entre utilizar célula y texto? Aquí aparentemente no habría ninguna diferencia, esto lo podría haber hecho con un texto favorito. Ahora bien, yo puedo, si utilizo una célula, puedo decorar. Por ejemplo, se me podría ocurrir que para mejorar el aspecto de esto, que lo que va a notar es la distancia y la longitud, poner, por ejemplo, esto encuadrado en un rectángulo, o en un círculo, o en lo que fuese. Entonces yo puedo venir por aquí y encuadrar esto en, como digo, un rectángulo, y entonces la anotación no van a ser solamente estos valores, sino también va a ser este rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces esa es la diferencia. En una célula podemos incorporar no solamente textos, sino cualquier otro elemento, claro que en un texto favorito no, porque la célula contiene textos favoritos, textos normales y eventualmente figuras geométricas. ¿Cómo sabe el programa que esto lo puede utilizar como una célula? Bueno, porque si me voy a las propiedades de este modelo, vemos que a la parte de abajo me dice, o le decimos al programa que esto, que obviamente este será el punto de inserción de la célula, esto puede ser colocado como célula, true, puede ser colocado como una célula de anotación, true también, por eso las anotaciones con célula, y bueno, esta célula es de tipo gráfico. Bueno, pues entonces, efectivamente, con archivos tipo cell, ya puedo cerrar, vemos que efectivamente yo aquí puedo etiquetar con una célula, y voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a generar, no debería haber borrado, pero bueno, voy a generar una geometría y bueno, pues voy a etiquetar con célula. Antes lo hice con un texto favorito, ahora me voy a venir aquí y célula, y por ejemplo, pues eso, las que empiezan con PLN son de las que corresponden a planta. Por ejemplo, esta de coordenadas o Northing Easting o XY. Entonces,
vengo aquí y digo, a ver si no encuentro la célula. Ah, ya, porque lo he abierto sin ser parte de un workspace o de un workset. Vale, por eso no me va a dejar. Bueno, pero no me está encontrando la célula, cosa extraña. Ah, esta sí, no, tampoco me encuentra la célula. Bueno, entonces eso lo veremos después sobre un ejemplo. Entonces, visto, la base inicial es el texto favorito, que no es más que poner en un editor de texto una variable que lea la información que yo necesito. Y entonces ahora vamos a ir viendo otros elementos. Por ejemplo, una vez que uno tiene los textos favoritos, pues hemos visto que los textos favoritos se pueden colocar de uno en uno. Es decir, que yo puedo ir anotando manualmente con etiquetas inteligentes los objetos. Claro, eso es muy poco productivo y es muy lento, porque claro, en un proyecto normal de carreteras, no sé, de 20-25 kilómetros, si estoy haciendo, por ejemplo, perfiles transversales cada 20 metros, tendré 1000 perfiles transversales, no sé cuántas hojas de planta, de perfil, y si tengo que ir haciendo manualmente las anotaciones, pues no, se acaba en la vida. Entonces vamos a ver que para eso el programa ha generado lo que se llaman los grupos de anotación, que en este caso están aquí. Ven que la ruta es la misma de las configuraciones en Feature Definitions y hay un archivo de librería que se llama Common Features Annotations Levels Element Template. Entonces, si abrimos este, vamos a ver cómo disculpen porque me dio un ataque de tos. Bueno, digo que íbamos a ver cómo, a ver si lo abre, cómo se generan agrupaciones de anotaciones basadas en bien textos favoritos o bien en células que me permitan efectivamente definir automáticamente y de forma masiva anotaciones, no uno por uno. Las de uno por uno se puede hacer particularmente para ciertos elementos que bueno, no se han anotado por lo que fuese, pero en general esto debe ser automatizado y de forma masiva. Entonces, si nos vamos al explorador y a los estándares de Open Roads, nos encontramos que siempre tendremos aquí una cosa que se llama grupos de anotación y definiciones de anotación. Si entramos a los grupos de anotación, vemos que tenemos grupos de anotación para anotaciones en planta, en perfil o en sección transversal, que son las típicas que tenemos en un proyecto de ingeniería civil. Y si nos vamos, por ejemplo, a planta, vemos que hay unas que son para anotar dibujos, otro para anotar elementos lineales, otro para anotar elementos lineales 3D, que aquí no hay ninguno, y otro para anotar puntos. ¿De acuerdo? En este caso, nombre y descripción. Si yo entro, por ejemplo, en lineal, me voy a carreteras, vemos que aquí hay definidos 3, este lo he definido yo, de puntos altos y bajos. Además voy a explicar qué es lo que hace, porque realmente esto lo que hace es leer, y ahora lo veremos, etiquetar en una planta los puntos altos y bajos del perfil. Eso es muy interesante porque cuando uno hace drenaje sabemos que necesitamos saber los puntos bajos para ver dónde ponemos los sumideros, y por ejemplo para la parte de aguas nos interesa saber dónde están los puntos altos para poner los elementos de purga, las ventosas, etcétera. Entonces, si yo vengo aquí, le doy al botón derecho Manage, voy a gestionar. ¿En qué consiste para este caso de dibujos en planta un grupo de anotación? Bueno, los grupos de anotación, por eso se llaman grupos de anotación, se basan en definiciones de anotación. Cada una de estas líneas, ahora veremos alguna más, es una definición de anotación. Realmente define qué es lo que queremos hacer.
vemos que aquí podemos eliminarlas, podemos añadirlas. Dentro de añadirlas podemos añadir una nueva o un asistente. Ahora, si vamos a un asistente, como estamos en la parte de planta, si seleccionamos esto, estas que aparecen aquí son las que aparecerían como definiciones de anotación. Fíjense, estas que aparecen aquí son las mismas que aparecen aquí. Es decir, una vez que uno ha hecho una definición para otro grupo de anotación, no tiene que volverla a crear, sino que se la trae. Y si quiere crear la nueva, pues es nueva. Dentro de las nuevas, entonces, en este caso, luego veremos otros casos, la única tipología son anotaciones de alineaciones, puesto que efectivamente estamos anotando en planta elementos lineales. Fíjense, dentro de eso, esta definición de anotación nos permite establecer o nos da como posibilidades de ajustes donde voy a localizar las anotaciones, o sea, qué anoto, con qué. En este caso ven que puede ser con un texto o puede ser con una línea, con una célula o con simbología VPI, que ahora veremos lo que es, si va a tener o no una línea, cómo se va a colocar, pues en este caso perpendicular, con un offset perpendicular y un offset, si quisiéramos, a lo largo de la tangente. Si es con célula, aquí hemos visto que se puede anotar con una célula, que podría ser una célula anotativa, pues elegiríamos aquí la célula. Como es con un texto, ¿ven? Favorite, y yo no lo había mostrado antes, pero dentro de los textos favoritos que yo me he creado, hay uno que pone punto alto de perfil, que lo que devuelve es, ni más ni menos, la posición del punto que yo anoté aquí y la cota. Entonces fíjense que si yo ahora voy aquí a localización, pues la localización puedo localizarlo de muchas maneras, o por incremento, que eso por ejemplo es para las progresivas, las estaciones, puntos de geometría horizontal, puntos de geometría vertical, en componentes horizontales, en conjuntos de curvas y listas de eventos de puntos. Bueno, pues si me voy aquí a Vertical Points, ven que dentro de los puntos verticales puede ser el principio y el final de un eje, no, de un perfil, puede ser los puntos de intersección cuando no tenemos curvas. O puedo tener un perfil quebrado en el que no he puesto acuerdos, si no es una carretera, pues a lo mejor para simular un terreno existente, pues este sería el caso. Pero venga, que pone VHP, o sea, esto es High Point Vertical High Point, punto alto, punto bajo. Luego ya podríamos ir con estos elementos, anotar para todas las curvas. Entonces eso es lo que anotaría el punto de intersección, el punto de entrada y el punto de salida, o ya para aquellos acuerdos que son en forma de valle, o sea, los cóncavos, pues lo mismo, y los convexos lo mismo. Entonces en este caso, como quiero anotar los puntos altos, pues le digo VHP. Entonces, por otro lado, cuando yo selecciono una definición de anotación, claro, aquí hay un esquema. Claro, este esquema es de un eje, pero para saber yo dónde está esa anotación, ven que aquí hay un campo que dice seleccionar, resaltar el seleccionado, y entonces, bueno, pues por aquí, claro, aquí sí que lo pone al azar, porque como esto es una planta, pues no está leyendo de ningún sitio la elevación. Bueno, aquí no se ve bien el tamaño, porque como estos textos son anotativos, entramos con la escala que viene aquí. Voy a cerrar un momento y voy a volver a abrir. Voy a cambiar drásticamente la escala a 1000, por ejemplo, y voy a volver a entrar para que vean que ahora sí podremos ver lo que buscamos. Si le damos aquí a Highlight Selected, bueno, pues ahora sí que se ve por aquí. En este sería el punto bajo, pero bueno, lo podemos ver. O sea, si yo vengo aquí a punto bajo, vemos que se resalta esto. Y esto es un texto de un texto favorito. Ven que es, por un lado, un texto fijo, que es punto bajo. Ahí me voy a indicar que es punto bajo, dónde está y cuál es la cota. Y eso es porque está leyendo
ese texto. Y si me voy aquí a posición punto bajo, porque ya que estoy en el punto bajo, vemos que se resalta esto, porque en este caso estoy localizando ese elemento de anotación en la misma ubicación, pero ahora es con una línea y tenemos aquí la longitud de esa línea, que es esta. Ven que luego aquí habla de otra línea, pero aquí la longitud, la extensión la estoy poniendo 0 porque lo que me interesa es definir un círculo, y entonces pues aquí tengo la longitud del círculo, o el radio del círculo, creo que es por radio por diámetro, y entonces claro, si cambio aquí, cambia esto. Entonces ese sería un grupo de anotación para anotar puntos altos y bajos. Por ejemplo, si vamos a este de alignment 110, pues aquí tenemos muchas más definiciones de anotación. Fíjense que aquí estaríamos anotando, y esto le ponemos un nombre, o sea, cuando yo digo añadir uno nuevo, pongo el nombre para saber a qué se refiere esta definición de anotación. Y esto lo que anota son las marcas cada 100 metros. Entonces fíjense que efectivamente localizamos en estaciones cada 100 metros y con una línea, y a todo lo demás se da por conocido, porque si yo le doy al highlight selected, pues vemos como efectivamente se me ha resaltado ciertas líneas que son las que van asociadas a cada 100 metros y bueno, pues aquí hay un template, bueno, todo lo demás. Aquí estaría la etiqueta, la etiqueta es ese valor, y entonces esta es con texto y es un texto favorito. Texto favorito, estaciones principales. Aquí tendríamos lo que habíamos visto antes, pues ven la etiqueta de curva de arco a la derecha, pues efectivamente aquí dice que lo vamos a poner en elementos horizontales. ¿En cuáles? Los arcos a la derecha. ¿Dónde? En la mitad de la cuerda, podría ser al principio, al final, en el punto de intersección, pues a la mitad de la cuerda. O sea, esto define efectivamente la localización, dónde, sobre qué elemento y en qué ubicación. Y luego, pues igual con un texto, que es pues el texto favorito que habíamos visto antes, curve label RT. Entonces esa es esta de aquí que gira a la derecha y entonces está resaltado. Entonces, entendido que es un grupo de anotación. Bueno, una de las un grupo de anotación y una definición de esa anotación. Bueno, una de las cosas que ha introducido esta versión que estoy sobre la que estoy trabajando, que ya digo es reciente, en agosto del año 2021, lo digo porque nunca se sabe este vídeo cuándo se verá y quién lo verá, pero con respecto a las versiones anteriores, la anterior era de diciembre del año 2020, hasta diciembre del 2020 las anotaciones automáticas dependían de el feature definition que nosotros apliquemos a la geometría. Es decir, los grupos de anotación dependen de feature symbology. Si yo vengo aquí a la simbología, vemos que aquí tengo linear, alignment, road, por ejemplo esta de John Baseline 110. Si me voy a las propiedades, dice que en planta el grupo de anotación es el que acabo de mostrarles, y luego tendré aquí el feature definition que se llama John Baseline, línea base de geometría, que llama al feature symbology. Es decir, que por defecto la anotación automática se basa en que el objeto, para que sea automáticamente anotable, debería tener un feature definition que referenciase a un feature symbology y ese feature symbology referenciase a un annotation group. Si no, no habría posibilidad de anotar. Eso era un problema. Por ejemplo, si yo tengo un eje de una carretera y tengo que sacar planos a diferente escala, por ejemplo una planta general a escala 1/5000, donde me interese colocar a lo mejor las progresivas cada kilómetro y nada de las curvas ni lo demás, y luego planos de detalle a escala, no sé, 1/500,
Claro, pues resulta que como eso se va a hacer sobre un objeto con un único feature definition, entonces había que generar un archivo en paralelo, cambiar el feature definition, en fin, mucho trabajo para tener anotaciones diferentes a escalas diferentes y con objetos diferentes. Sin embargo, ahora vamos a ver que voy a definir entonces una geometría, ahora sí, con un feature definition, ese que acabo de mostrar, el JonBaseline, y voy a crear una geometría y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces venimos por aquí, tengo muchos metros, aquí, una escala muy pequeña, ahí estoy en 2000 metros, 800, 900, bien. Y vengo por ahí, y vengo por ahí, para que se vean más elementos. Entonces fíjense que como efectivamente este elemento está construido como propiedad, tiene asociado el feature definition JonBaseline, pues automáticamente el programa sabe que eso tiene un feature symbology y que tiene un annotation group. Entonces si me voy a Drawing Production, fíjense que antes decíamos que yo podía ir anotando cada uno de estos elementos con anotaciones simples, pero ahora aquí diciendo anotar elemento, ven que puedo venir aquí, localizar el elemento, botón derecho, y ahora me ha anotado automáticamente todos los elementos. Y esto en realidad, digamos, es una macro. Esto al final son textos que si voy a los atributos de vista puedo no verlos. Si quiero no ver el texto, ven que desaparece. Claro, el resto de elementos son líneas, son otros objetos, no desaparecen. Además, como ven, estos acaban agrupándose, pero en todo caso la otra ventaja es que si yo en un momento dado que esto me molesta, por ejemplo aquí, como digo, son textos, los puedo ir moviendo, o sea, luego se puede adaptar, y si no quiero verlos, en vez de eliminarlos uno por uno, pues me voy aquí, digo remover la anotación, aquí, botón derecho, y se remueva, ¿de acuerdo? Entonces eso era lo que existía hasta el momento. Ahora voy a generar un perfil longitudinal para que vean lo que les comenté de los puntos altos y bajos. Entonces abro un modelo de perfil, igual pues voy a generar un perfil longitudinal, pues no sé, desde aquí que tenga puntos altos y bajos. Voy a quitar el acudro que me molesta, por ejemplo, pensando un poco cómo debería diseñarse, pues el acuerdo que esté dentro de la curva circular. Eso es lo que me indica dónde está la curva circular. Vengo por aquí y no sé, llego hasta ahí. Bueno, pues ahora activo este perfil para que sea el perfil de este eje, y voy a anotar en la planta ese perfil. Claro, pero el problema es, oye, tendría que tener un feature definition. Esto pensando en términos anteriores, ahora tendría que tener un feature definition asociado a ese texto favorito, en fin. Sin embargo, si me voy al Drawing Production, ven que aquí hay una opción que me permite sobreescribir el grupo de anotación. Entonces, si pongo puntos altos y bajos y selecciono el elemento, ven que aquí ha aparecido el punto alto, que ven que está efectivamente en la curva, en esa progresiva, y me da la cota. Si abro el perfil otra vez, vemos como efectivamente el punto alto pues estará por aquí. Bueno, también ahora el programa permite anotar los elementos en el perfil. Entonces vengo aquí y ven como efectivamente el punto alto que está ahí, high point, se ve,
Bien, voy a mover un poco el punto. Bueno, ven que pone elevación 50,9276, pues que es ese de ahí, 50.976, y 0,705, 104, pues 0,705, 104. Y además, claro, esto es, como digo, dinámico. Si yo ahora me traigo esto para otro lado, entonces tengo el punto alto en otro sitio, ya se ha movido a el 711, pues aquí se ha movido al 711.579. Y entonces esto de esta opción de poder sobreescribir los grupos de anotación no solamente me permiten aplicar grupos de anotación, anotaciones a objetos con feature definition que no tienen un grupo de anotación definido en el feature symbology, sino que me permiten utilizar varios grupos de anotación, porque como digo, esto del grupo de anotación no sería más que una macro programada para que el programa ponga los textos correspondientes en los puntos correspondientes. Entonces, si lo coloco este elemento, a ver, vamos a ver, porque no me está saliendo el objeto. Vamos a ver, algo ha pasado por aquí extraño. Modelos, claro, no tengo, porque empecé con un modelo default. Vale, no, es que esto es un modelo default. Voy a volver a aplicarle aquí el elemento esto. Voy a girar, ya tengo los dos elementos en el punto alto ahí, pero digo, si ahora me voy a anotar elementos, vuelvo a insistir, quiero el punto alto y vengo aquí, receive to complete, a ver si lo coloca sobre el sobre el perfil, y bueno, pues anotaría este con el general, y entonces fíjense cómo efectivamente ahora cuando le dé al top view pues tendríamos pues las dos anotaciones, la del los puntos altos y bajos y la normal, ¿de acuerdo? Bueno, voy a borrar todo esto porque esto está en una librería. Y bueno, esto de momento es todo lo que voy a contar en este vídeo. En otro vídeo posterior ya nos meteremos en las anotaciones de secciones transversales, etcétera. Bueno, espero que les haya interesado, y bueno, si necesitan más información, pues ya saben dónde obtenerla.